En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 29º domingo del tiempo ordinario. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo balancear la vida espiritual con las 1000 obligaciones de la vida contemporánea? En la sección Espiritualidad, perspectivas actualísimas del mensaje de Fátima, ese mensaje puntiagudo y tantas veces silenciado. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Antes que nada, un Salve María a nuestra querida audiencia. Comenzamos otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Estamos en el programa número 95 de todas sus ediciones y, por supuesto, el programa número 80 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y se nos van sumando varias emisoras de varias partes del mundo. Tenemos un saludo para Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires. Tenemos también la Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. Y, por supuesto, los canales de YouTube y de WhatsApp de los Heraldos, tanto en Argentina cuanto en El Salvador, y otros también que se van sumando. Como ustedes saben, este es un espacio donde heraldos del mundo entero se reúnen para comentar y para transmitir también noticias de lo que ocurre en la iglesia y en el mundo, transmitir puntos de nuestra espiritualidad para poder crecer constantemente, algo que es muy pero muy importante, sobre todo si queremos realmente santificarnos, y también transmitir los comentarios al Evangelio que el fundador de los Heraldos, Monseñor John Cladías, ha plasmado en su obra que da nombre a este programa, Lo Inédito sobre los Evangelios. Son 7 volúmenes editados por la librería Editrice Vaticana, donde el fundador de los Heraldos nos comparte comentarios a todos los Evangelios de todos los ciclos litúrgicos del año. Es una obra fabulosa que recomendamos a todos y que justamente hoy también nos va a ayudar a entender y a profundizarnos en el Evangelio del domingo. Este Evangelio va a tratar sobre la necesidad de armonizar el orden espiritual con el orden temporal y también hacernos un llamado a una armonía interior, que es muy importante para el desarrollo sano de nuestra espiritualidad. Pero para comentar todos estos puntos tan importantes, claro, no está el hermano Gustavo solo, porque si no sería un programa desesperante. Entonces, no se preocupen, nos honran con su presencia 2 veteranos del programa desde hace muchas ediciones y son el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos, el doctor Saúl Castiblanco. Salve María a los dos. Salve María, hermano Gustavo, salve María, doctor Saúl, un caluroso saludo también a toda la audiencia. Salve María, don Gerardo, don Gustavo, a toda la querida audiencia, un gusto estar con ustedes. Les recuerdo que el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio es catequista, es misionero en El Salvador. Pueden encontrarlo en YouTube, en los Heraldos del Evangelio. Para quienes nos escuchan de Guatemala, pueden escuchar también a alguien que viene de la tierra, ¿no es cierto? Sí, hermano Gustavo, somos de Guatemala. Les recuerdo también que el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Entonces, gracias a los dos por hacerse un tiempo, porque son ocupadísimos y nos da una alegría enorme poder contar con tan buena compañía en este programa y en esta edición del día de hoy. Vamos entonces al Evangelio correspondiente a esta semana, que es el 29º domingo del tiempo ordinario. Es el Evangelio correspondiente al domingo 18 de octubre del 2020 y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. Y dice, en aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos suyos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, ¿por qué no te fijas con apariencias? Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién son esa cara y esa inscripción? Le respondieron, del César.
Entonces Jesús les replicó: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Entonces, estamos ante aquella disyuntiva que se da desde los tiempos de nuestro Señor, anteriores a los tiempos de nuestro Señor y contemporáneos a nuestros tiempos, que es el eterno problema de armonizar lo espiritual con lo temporal, de armonizar lo que pertenece a esta vida y lo que pertenece al cielo. Entonces, quería preguntarles a nuestros panelistas del día de hoy, ¿cómo es posible entender este Evangelio justamente a la luz de los conflictos de la vida cotidiana y a la luz también de las necesidades espirituales que tenemos? Pues bien, cabe primero recordar que todos nosotros, nuestra vida espiritual, nuestra vida moral está constantemente en movimiento. Digamos que en la escala de valores entre el bien y el mal, nosotros estaremos aproximándonos cada vez más a la perfección en el bien o acercándonos más al extremo del mal. Más una persona no puede quedarse establemente parada, digamos, en un mismo punto, en esta escala que va entre ambos extremos. Y es nuestro deber como católicos el estar queriendo subir constantemente, el procurar esa ascensión espiritual, esa santificación, en otras palabras, para nosotros alcanzar la perfección en esta vida, que es lo que Dios nos pide. Bello ejemplo tenemos en María Santísima, que a cada instante ella no hizo sino ascender en esta escala. Y en este Evangelio concretamente vemos también a estos adversarios de nuestro Señor Jesucristo que demuestran estar caminando en esa escala rumbo abajo constantemente al punto de llegar a querer ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo, con una pregunta capciosa, en fin, ya lo analizaremos con más calma. Más vemos ya la malicia de estos hombres con la pregunta que le hacen. Y nuestro Señor en su infinita sabiduría, pues evidentemente que Él no se va a dejar prender por esa astucia humana, siendo el Dios, y va a buscar lo mejor para esas almas y sobre todo para todas las almas que están asistiendo a esa escena que hasta hoy en día nos encanta. ¿Cuál es el papel del Estado? El papel del Estado es pues conseguir el bien común, ¿cierto? Que no es el bien de uno o de otro, sino el bien de todos. Pero no hay mejor factor para que las voluntades se encaminen a buscar el bien de todos que la virtud de los integrantes de la polis, de los integrantes del Estado. ¿Y quién es el que está llamado a conseguir esa virtud? ¿O quién tiene la fuerza para conseguir esa virtud? Es la Iglesia. Entonces el Estado debe cuidar a la Iglesia. Esta es una verdad que parece de hace 5 siglos, ¿no? En esta época de laicismo, liberalismo, libre, eso parecería algo de otras épocas, pero no deja de ser verdad, ¿no? Entonces, don Gustavo preguntaba, bueno, ¿cómo se muestran o cómo deberían ser las relaciones entre sociedad temporal y sociedad espiritual? De mutua colaboración, ¿no? De mutua colaboración. Pero el Estado tiene que privilegiar la acción de la sociedad temporal. No puede ser indiferente a ella, porque el Estado no es capaz de conseguir la virtud de sus integrantes por sí mismo. No es capaz. En cambio, la Iglesia tiene esa potencialidad. Esa es la misión que Dios le destinó a la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar eso. Vamos a pasar un poquitito a el aspecto de cómo viene esta pregunta, porque no es una pregunta franca, no es una pregunta para conocer exactamente cómo santificarse, sino claro, es una trampa, y es una trampa colocada por alguien que tiene muy malas intenciones. Y aquí Monseñor John Clá nos llama la atención sobre el método de acción del mal, que eso sí es muy formativo porque vemos cómo el mal actúa y cómo utiliza la deformación muchas veces de verdades para alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿cuál era la gravedad de esta pregunta? Porque ellos preguntan, bueno, ¿está bien o está mal pagar el tributo? ¿No? ¿Cómo lo ven eso? Como bien comentaba el doctor Saúl, debe existir una armonía entre la esfera temporal y la esfera religiosa, una mutua colaboración, una mutua ayuda, una mutua protección. Y los fariseos ya en este momento querían colocar el choque entre ambas esferas, en el fondo buscando una excusa para hacer caer a nuestro Señor. Y aquí encontraron, según ellos, una perfecta. Y nos narra el Evangelio que ellos llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús. Interesante notar que como ellos
prepararon este momento, cómo ellos pensaron, planearon, hasta el momento de propiamente ejecutar, digamos, su entre comillas plan maestro, de hacer quedar mal ante la opinión pública al divino maestro. Y por eso ellos buscan reunir en ese momento para poner en mal a nuestro Señor. Llevan incluso a las dos facciones, que entre ellos el mismo Evangelio nos narra, que estaban los mismos fariseos y los herodianos, que en realidad, entre judíos y herodianos, que eran los partidarios de Herodes, se detestaban mutuamente. Como bien mencionaba el hermano Gustavo, veamos cómo actúa el mal, que aquellos que en el día a día son irreconciliablemente enemigos, con tal de hacer caer al divino maestro, en ese momento se unen. El mal nunca es tan unido como cuando quiere hacer caer al bien. Personas que perpetuamente fueron enemigas ahora son las mejores aliadas para dejar en mal a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que se repite constantemente. De ahí también nosotros la astucia que debemos tener para saber discernir, para saber cuidar nuestras almas de estas trampas que el demonio o las personas de mal nos quieren hacer en determinado momento. La trampa era perfecta, ¿no? Porque, primero, dos cosas que este miserable que tiene la honra de dirigirle la palabra no había percatado sino hasta leer el comentario de Monseñor Juan Clá, es que no solo fueron fariseos los que le tendieron la trampa a nuestro Señor, había herodianos, es decir, seguidores de Herodes, que era el rey puesto por los romanos, que supuestamente sojuzgaba a los judíos, que odiaban a los fariseos. Como indicaba ahorita el hermano Gerardo, los dos se unieron para poner la trampa a nuestro Señor, pero unos representaban el poder de Roma y otros representaban supuestamente el odio a Roma. Pero los dos se unieron en el odio a nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier respuesta de nuestro Señor directa hubiera sido una condena de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si Él dice que no hay que pagar ese impuesto que era tan detestado por los judíos, ahí están los mismos herodianos, nos dice Monseñor Juan Clá, que eran en el fondo los esbirros del imperio, que acusarían a nuestro Señor ante el imperio. Mire, este tipo está planteando la revuelta contra el imperio. Listo, condena a muerte. Y evidentemente si nuestro Señor hubiese dicho, sí hay que pagar el impuesto, pues se hubiera levantado la indignación del pueblo judío que estaba sojuzgado por ese impuesto del imperio romano. Entonces, cualquier respuesta directa era la caída del prestigio y de pronto hasta la muerte de nuestro Señor, ¿no? Entonces uno ve ahí una astucia realmente satánica. Ahora, la astucia de nuestro Señor divina. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Él les muestra una moneda donde estaba la efigie del emperador romano, que era una moneda de plata, que era un denario. ¿Por qué les muestra esa moneda y no les muestra otras monedas donde no hay un símbolo romano? Porque en el fondo les está diciendo, ustedes son hipócritas, porque ustedes se están presentando ante el pueblo como aquellos que no quieren el yugo romano, ¿cierto? Ustedes los herodianos sabemos quiénes son, ¿no? Ustedes son esbirros del emperador, entonces no vengan aquí con cuentos. Pero ustedes fariseos, que se están presentando como los Robin Hood del momento, como los salvadores de los judíos, ustedes están usando esas monedas de los romanos. Con esas monedas ustedes hacen sus transacciones. Con esas monedas ustedes pagan los impuestos. Ustedes también están coaligados en eso, ¿cierto? Entonces, cuando nuestro Señor les muestra la moneda y les da esa respuesta luminosa de hijos de la luz, de hijos de la luz astutos que aplastan la astucia de la serpiente, es impresionante, ¿no? Es admirar y aprender, como decía el hermano Gerardo, y pedirle a Dios nuestro Señor que nos inspire en los momentos en que los hijos de las tinieblas nos pongan esas trampas, pues que sea el Espíritu Santo quien nos asista para saber responder. Y es que bonito también notar, ahora que comenta el doctor Saúl, que era una trampa perfecta. Incluso los fariseos mandaron, según nos narra el Evangelio, a discípulos de ellos, es decir, como que a los más inocentes, como para que nuestro Señor en nada pudiese sospechar de alguna malicia de parte de ellos. Pero Él, siendo Dios, se da cuenta desde que llegaron caminando, ya sabía perfectamente a qué llegaban y dio la vuelta a toda esta trampa que ellos querían colocarle con su divina astucia. Bueno, señor Juan Clá, don Gerardo, don Gustavo, que quiere formar a la gente con estos libros, ¿no? Que quiere formarla también en la astucia, ¿no? Para que, como decía el maestro inspirador de Monseñor Juan Clá, doctor Plinio Correa Oliveira, por primera vez en la historia, de forma generalizada, los hijos de la luz sean más astutos que los hijos de la serpiente, apunta
Monseñor Juan Clan en su libro apunta ese hecho que acaba de narrarnos Gerardo. Oiga, hasta allá llegaba la maldad de esos fariseos, que hacían todo el teatro y conseguían los protagonistas de esa trampa perfectas para que los bobos buenos cayeran, ¿no? Entonces mandaba unos angelitos, como dice la escritura, unos angelitos aprendices de la doctrina rabínica, de la doctrina farisaica, ¿no? Para que el bobo bueno, tonto, ¿cierto? Dijera, ay, no, esto no. Resulta que con eso bajaba la guardia y ¡pran! Le metían la puñalada. Y claro, pues estaban enfrentando a Dios, ¿no? Pero en el fondo es un ejemplo para todos nosotros. ¿No? No sean bobos. Aquí hay una lucha desde el inicio de los tiempos entre el bien y el mal, entre la serpiente y los hijos de la Virgen. Y normalmente los hijos de la serpiente son más astutos que los hijos de la Virgen. Hay que revertir eso, hay que ser desconfiado, hay que ser astuto, hay que saber que hay una trama detrás para perdernos, para mandarnos al abismo. Entonces, actitud de lucha, actitud de desconfianza, actitud de astucia. Podemos ver aquí la maldad, ¿no? Porque el tono con que forman la pregunta es realmente destila maldad. Dice, maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no te fijas en apariencias. Es una mezcla de elogio y al mismo tiempo la persona pensaría, bueno, estos entonces se dan cuenta que nuestro Señor es el Mesías y ahí viene la maldad, ¿no? Claro, ellos en ese momento echan mano de una de las herramientas que más suele ser eficaces como dice el doctor Saúl, con aquellos buenos bobos que se dejan fácilmente encantar por las palabras lisonjeras de una persona que quiere sacar de él algún provecho. Y es que ellos comienzan a adular a nuestro Señor. Nada tan grato como el incienso para cualquier persona, para alguien que no está firme en la virtud, nada tan delicioso para un alma mediocre el escuchar que es elogiada por otros. Y un simple elogio puede hacerle cambiar de opinión, el simplemente ver que otros tienen una buena concepción de sí, que lo tienen en un alto pedestal, etc. Y la persona se va dejando convencer y casi sin darse cuenta cae en la trampa de estos hombres que venían con esa pregunta tan capciosa. Pues, nuestro Señor evidentemente pasa por encima de esa adulación de segunda clase de estos discípulos de los fariseos que le fueron enviados para hacerle la pregunta. Y notemos también que nuestro Señor nos narra el Evangelio. Comprendiendo su mala voluntad, nuestro Señor ya responde directamente: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Pero si venían diciéndole maestro, venían diciéndole grandes elogios, venían poniéndose a sus pies, nuestro Señor no se deja tomar por eso. Y ya les trata con el desprecio que merece una persona. Evidentemente no era con el deseo propiamente de que se condenara, ni mucho menos. Mas era más que propiamente un desprecio, corregiré quizá mi palabra, era una advertencia clara, un llamado de atención y digamos, un latigazo a la conciencia en ese momento, para que ellos se dieran cuenta del mal que estaban haciendo y una invitación también a que salieran de él. Dense cuenta, se podría interpretar, ¿no, Gerardo? Dense cuenta el grado de maldad que ustedes están llegando, que ustedes están haciendo toda esta tramoya y toda esta pantomima para perderme a mí que vino al mundo a hacer el bien y a hacerle el bien a ustedes, ¿no? Nos dice Monseñor Juan Clau una cosa maravillosa. Este hecho se ocurre después de que nuestro Señor ya les ha enrostrado unas parábolas que muestran lo que son, ¿cierto? Entonces, la parábola en que nuestro Señor les dice que ellos eran los invitados al banquete, no asistieron al banquete. Cuando el Señor del banquete les manda emisarios, ellos matan a estos emisarios, como los fariseos, los judíos hicieron con los profetas. O sea, nuestro Señor les venía advirtiendo: yo sé quiénes son ustedes. Pero claro, era una advertencia para desenmascararlos ante el pueblo, pero también para que se convirtieran. Y ellos, en lugar de convertirse, odian más, ¿cierto? Entonces nuestro Señor usa una pedagogía clara, como dice don Gerardo, también para salvarlos. Y habría aquí un aspecto a resaltar también, porque el sumo sacerdote, que era un cargo que variaba cada 3 años, era justamente el dueño, por así decir, de un monopolio interno dentro del templo. ¿Y eso por qué? Porque todos los judíos que venían de la diáspora, que venían del Oriente cercano y Oriente lejano, debían comprar sus ofrendas en el templo. Para comprar sus ofrendas en el templo debían utilizar el dinero del templo.
Y para cambiar el dinero, porque claro, cada uno traía una moneda de su país, estaban los cambistas. Y por eso se da el momento en que nuestro Señor indignado entra en el templo, da vuelta a todas las mesas de los cambistas y dice, han transformado la casa de mi padre en un mercado. Entonces, la maldad del sumo sacerdote estaba en que todo ese dinero que entraba en el cambio quedaba para sí, para su familia y para todos los que él desease. Entonces, tanto preocuparse por si había que pagar o no había que pagar el tributo, y en realidad la maldad que tenía, como nuestro Señor dice, fariseos, sepulcros blanqueados. Si por fuera os preocupáis con las apariencias y por dentro estáis llenos de podredumbre. La maldad se ve aquí muy claramente. Pero hay un otro aspecto que siempre ha sido una disyuntiva, porque claro, siempre tenemos que consolidar, por así decir, o reconciliar los dos mundos, por así decir, tanto el orden espiritual cuanto el orden temporal. La enseñanza de nuestro Señor se puede aplicar justamente a esa armonía necesaria. Y sería una muy buena conclusión para este Evangelio, entonces, ¿cómo encarar ese balance que debemos tener entre las cosas espirituales y entre las cosas temporales? Si bien debe existir un equilibrio en el exterior, como bien decía el hermano Gustavo, eso solo se dará en la medida en que ese equilibrio nosotros ya lo vivamos dentro de nosotros. En el sentido de que sabemos que debemos cuidar de las cosas prácticas, de las cosas materiales. Digamos así, dar al César lo que es del César, sin que ello nos lleve a descuidar la parte espiritual. Y también al revés, porque a veces se puede caer en el extremo opuesto de que la persona se preocupe de pasar tanto tiempo rezando por decirle algo, que se olvida de sus deberes en la familia, de sus deberes de estudios. Es decir, existe un sano y santo equilibrio entre ambas cosas, que uno será el sustento de otro. Y es ese justamente el equilibrio que nosotros debemos pedir y debemos buscar continuamente. Ejemplos de ello tenemos muchísimos. Recordar, por ejemplo, a un San Luis Rey de Francia, tan solicitado como él pasaba de tantas preocupaciones y de tantos, en fin, cuestiones para resolver en el reino. Él, sin embargo, asistía 3, 4 misas en la mañana, rezaba muchísimo tiempo y al punto que llegaban algunos de sus cortesanos a criticarle porque pasaba mucho tiempo rezando. Mas él respondía que si yo dedicara este tiempo que dedico a las misas en cacerías o en jugar ajedrez, ustedes no me criticarían, porque él sabía, y los mismos cortesanos sabían, que él en ningún momento descuidaba sus deberes de monarca. Y él, por tanto, había encontrado ese equilibrio de vivir intensamente su vida de unión con Dios, más al mismo tiempo cuidar asiduamente de sus deberes como rey. En la línea de lo que comenta don Gerardo, Monseñor Juan Clada dice que una y otra familia de almas, es decir, los que, entre comillas, preocupándose demasiado por los bienes espirituales, olvidan las obligaciones temporales, o lo otro, quienes viven encharcados en el mundo y no se preocupan de lo más importante, que es la virtud, que es el bien espiritual. Monseñor Juan Clada dice, ahí están representadas dos tipos de almas, ¿no? Estaban los fariseos, en este pasaje del Evangelio, los fariseos, que después te decían, no, al César nada, como bien dicen, las cosas temporales nada. Y los herodianos, que más bien vivían para el placer, todo lo contrario, ¿no? Y justamente lo que dice don Gerardo, la verdad es tener el equilibrio. Uno tiene que buscar la virtud, lo más importante es lo espiritual, pero no hay que abandonar lo temporal. Y sobre todo, tiene que ocupar el espacio de lo espiritual, ¿no? El ser humano es cuerpo, es alma, es equilibrio, es armonía, y eso se consigue en la virtud, porque el verdadero virtuoso no olvida sus deberes de Estado, sea en el matrimonio, sea en un oficio, sea inclusive en el plano religioso, ¿no? Hay armonía, y la armonía se consigue en la virtud, sin descuidar ni uno y otro, ¿no? Y en ese pasaje estaban simbolizados esos dos tipos de alma desequilibrados, y nuestro Señor dictamina cuál es el equilibrio. Entonces, para puntualizar bien esa armonía que debe existir dentro de nosotros, Monseñor John Clada nos propone una cita de Orígenes y dice: nuestro Señor, nuestro Salvador, quiere que no sufra menoscabo la virtud cuando prestamos nuestro servicio al cuerpo, ni que sea oprimida la naturaleza material cuando nos dedicamos con exceso a la práctica de la virtud. Entonces, realmente el equilibrio es muy importante, porque
nos puede desviar de la verdadera espiritualidad o nos puede también desviar del verdadero orden en nuestra vida. Por ejemplo, ciertas señoras, don Gustavo, que dicen, es que yo rezo mucho y de pronto descuidan sus deberes de madre y de esposa. Cuidado, ¿no? Ni siquiera la beata Ana María Taigi, que vivía casi que en un éxtasis místico, dejaba de atender a su esposo y dejaba de cumplir sus deberes, ¿no? Peor lo otro y más frecuente lo otro, ¿no? Que no, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer tal No cosa, tengo que tengo tiempo. que... no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para enseñar doctrina cristiana. Eso es peor. Inclusive hasta las cosas buenas, ¿no? Que, perdón, hermano Sí, Gustavo, claro. aquello que llamaba Don Chotar de la herejía de las obras, de la persona estar tan tomada por las cosas, incluso buenas, diremos, hacer bien al prójimo, lo que sea, pero que pasa tan tomado de actividad, actividad, obras, 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 que se olvida de parar un momento y dedicárselo exclusivamente y de todo corazón a Dios. Es ese santo equilibrio, como bien decía el doctor Saúl, entre ambos extremos. Seguramente una gran parte de nuestra audiencia no son religiosos, no viven en un claustro, pero sin embargo, ¿cuántas veces nos cuesta consagrar 10 minutos por día a rezar el rosario? Entonces, aprovechamos la oportunidad para cuando decimos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, recordamos a nuestra audiencia cuánto Nuestra Señora de Fátima insiste en la oración, insiste en el rezo del rosario, pero con practicalidad es solo 10 minutos y no tenemos 10 minutos en un día. Concluyamos siguiendo el consejo de San Agustín que Monseñor John Cla nos propone aquí en su comentario y dice, si nos preocupamos con las monedas en las que está grabada la efigie del César, mucho más debemos preocuparnos con nuestras almas, en las cuales Dios ha grabado su propia imagen. Si la pérdida de un bien terrenal nos entristece, mucho más nos debe entristecer el causar daño a nuestra alma por el pecado. Entonces, qué buena meditación, prestemos mucha atención y no olvidemos de dar a César lo que es del César, pero sobre todo a Dios lo que es de Dios. Pasamos a un corte con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la segunda parte del programa, hoy dedicado a Nuestra Señora de Fátima, en esta semana que celebramos otro aniversario de sus apariciones en Portugal. Enseguida retornamos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In odorem unguentorum tuorum currimus, adolescentur dilexerunt teni. Et radicavir populo glorificato, et in parte Dei mei hereditas illius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Deo gratias. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Dei genitrix intercede pro nobis. Inviolata permanesisti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Speciosa facta esset suavis, in delicis sui sancta Dei genitrix. Domine exaudite
clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus qui virginalem aulam beate Maria Virginis in qua vitare selicere dignatus est. Naque sumus ut sua nos defensionem unitus. Iucundo sue facias interesse commemoratione. Qui vivis et regnas cum Deo Padre in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi orationem mea, et clamor meus ad te veniat. Virgo Maria, non est illis civilis solta in mundo in te mulieres. Flores ut rosa, fragrans sicut lilium, ora pro nobis sanctate genitrix. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. Dammi virtutem contra os Jesús. Oremus. Beate et gloriose semperque Virginis Mariae. Que sumus Domine intercessio gloriosa nos protegat. Et ad vitam perducat aeternam. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Fidelium anime per misericordia Dei requiescant in pace. Entramos ahora en la sección espiritualidad. En esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Estamos en esta semana celebrando un nuevo aniversario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, ocurridas en 1917. Y no nos pareció mejor temática que tratar las apariciones de Nuestra Señora basándonos en un artículo del padre Fernando Gioia, que es un sacerdote de los Heraldos del Evangelio y que nos presenta también este artículo llamado Fátima, un mensaje puntiagudo e incómodo, tantas veces silenciado o deformado. Y es un artículo que ha salido en la prensa gráfica de El Salvador en esta semana y nos pareció actualísimo para también centrar un poco la atención de nuestros queridos oyentes hacia la devoción mariana y hacia Nuestra Señora, como bien nos dice el padre Fernando Gioia, como reina de los profetas. Entonces, él dice que dentro de las diversas apariciones de la Santísima Virgen a lo largo de la historia, podemos afirmar que las ocurridas en Fátima a los tres niños, Lucía, Jacinta y Francisco, proyectan a Nuestra Señora como reina de los profetas. Hermano Gerardo, Nuestra Señora dice, soy del cielo, soy la reina del rosario. ¿Cuáles son esas consecuencias en nuestra vida cotidiana y cómo las vemos también en el marco de las apariciones de Fátima? Pues realmente, ahora más que nunca, ese mensaje es actual, puesto que cuanto más tiempo pasa, más vida y más actualidad van cobrando estas palabras de la Santísima Virgen a todos sus hijos, transmitida justamente a través de tres pequeños pastorcitos que vale la pena recordar que eran analfabetos. De hecho, es una de las pruebas de la autenticidad del mensaje, pues es imposible a una persona con tan escasos conocimientos dar una comunicación tan profunda de aspectos que se dieron, de hecho, uno por uno, después, conforme el paso de los años, tal como la Santísima Virgen les había anunciado. Hermano Gerardo, una cosa interesante de ese aspecto, y es que la hermana Lucía nos cuenta que, claro, ella era muy niña, y una niña pastora del interior de Portugal,
Y cuando Nuestra Señora se refiere a Rusia, Lucía pensaba que era una señora muy mala, que hacía cosas malas. Esta señora Rusia causará guerras, ¿no? Y entonces es muy interesante ese aspecto de de la candura de los niños. Exactamente. Y de hecho fueron a almas inocentes que la Santísima Virgen escogió para dar este mensaje de tanta trascendencia que ella venía revelando, que es justamente lo que ella quiere de todos sus hijos: docilidad a las palabras que ella quiere transmitir, docilidad al atender los pedidos que ella nos vino trayendo con esa aparición. Realmente ya estamos a 103 años de que ese mensaje fue transmitido a la humanidad. Y vemos que gran parte de los anuncios que la Santísima Virgen hizo se fueron cumpliendo al pie de la letra. Recordaremos algunas palabras de la Santísima Virgen, que decía ella: la guerra, recordemos que estaba en curso la Primera Guerra Mundial, decía la Santísima Virgen: la guerra va a acabar, los soldados volverán en breve a sus casas. Y de hecho así ocurrió en el mes de noviembre. Más, continúa la Virgen, si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Una verdadera profecía, ¿no? Dicho y hecho, realmente. Y tal cual, llegó el reinado de Pío XI y comenzó la Segunda Guerra, que de hecho ya la Santísima Virgen había anunciado el marco en el que se iba a dar. Decía ella: cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, es la señal que Dios os da, que va a castigar al mundo por sus crímenes. Muchos relatos cuentan que se vio una gran aurora boreal en casi toda Europa en la víspera de esa guerra. Ahora, la guerra no fue lo único que la Santísima Virgen anunció. Ante todo, ella venía pidiendo, incluso dijo, para impedir la nueva guerra. O sea, evidente que una madre nunca va a querer ver sufrir, ver castigados a sus hijos. Lo que quiere es que se corrijan, que cambien de vida. Y bueno, si hay necesidad del castigo, pues echará mano de ello también. Como cualquier buena madre debe saber castigar. Más ella quería sobre todo la conversión. Y por eso ella pedía: para impedir la nueva guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Continúa la Santísima Virgen: si atendieran a mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Uno nota que es un anuncio que tiene condición. Si atienden mis peticiones, tal cosa se dará. Si no las atienden, vendrán tales otras. Un apelo de la Santísima Virgen a ese cambio de vida, a atender los pedidos que ella como madre nos viene haciendo, porque ella lo que quiere es lo mejor para nosotros, nuestra propia salvación. Y exactamente como esas exhortaciones no fueron atendidas, el comunismo entonces tomó cuenta de Rusia. Nos dice aquí el padre Fernando Gioia, llevando a millones de seres humanos a la muerte, según previsto por Nuestra Señora, que dijo: los buenos serán martirizados. Ahora, hay 4 puntos que sería muy oportuno recordar a la audiencia y que realmente nos gustaría subrayar. El primero, que el padre Fernando Gioia nos recuerda, es: el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Ese primer punto, qué misterio, porque realmente, ¿qué es aquello que puede hacer sufrir a un sumo pontífice? Sabemos que lo que más hace sufrir al corazón de un buen pastor es ver que sus ovejas se pierdan, ver que la fe es perseguida, ver que el bien es perseguido, ver que las almas se pierdan. Evidentemente que eso es principalmente lo que más causa dolor a un sumo pontífice, a un pastor como nuestro Señor, ejemplo perfectísimo de todos los pastores, siempre ha sido. Ahora, realmente esto podría dar para 1000 elucubraciones y levantar 1001 hipótesis al respecto de qué será exactamente esta frase de el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Más lo cierto es que nosotros como católicos debemos siempre cumplir con esa obligación de ovejas, de rezar por nuestros pastores, rezar por el sumo pontífice, pues sabemos que el peso que carga no es pequeño. Llevar a la Iglesia sobre sus hombros es una misión que a muy pocos Dios confía, y
que es también duramente cobrada, evidentemente, en razón de la importancia de su cargo, la importancia de su misión, de su llamado. Y por tanto, el deber de nosotros como hijos, como fieles, orar continuamente por el Sumo Pontífice. ¿Y para qué? Todo aquello que la divina providencia espera de cada uno, esto pues se vaya realizando en toda su plenitud a lo largo de los siglos. Un otro aspecto central también para llamar la atención a nuestra audiencia es varias naciones serán aniquiladas y Nuestra Señora hace una profecía muy clara. Sí, en este punto como que ya sentimos la piel un poco más tocada, porque nosotros pensar en naciones aniquiladas, aniquilar viene del latín nihil, es decir, volver a la nada. Nación aniquilada, es verdad, hubo grandes destrucciones en la Segunda Guerra, más propiamente naciones aniquiladas, tal como Nuestra Señora anunció, no se vio propiamente así, con esa exactitud. Habremos de temer quizá que si no haya una conversión esto se dé, pues nosotros sabemos que todo lo que Nuestra Señora ha prometido se ha ido dando. Si lo que pide es conversión y los hombres no damos nuestro brazo a torcer, como expresa el dicho, lo más justo es que Dios use mano de este medio también para salvar nuestras almas. Y en este caso vemos un remedio bastante fuerte: naciones aniquiladas. Bueno, ahorita todos, desde los lugares donde nos estén acompañando, nuestra querida audiencia, hemos escuchado noticias aparte de la pandemia que ya vivimos, de terremotos, inundaciones, huracanes, incendios en cuantas partes del mundo, ciclones, plagas de insectos, en fin, vemos como que una serie de males que se van sumando y que uno se pone a pensar, Dios mío, ¿será fruto de la mera casualidad que todo esto se esté dando de una sola vez en este preciso momento? Uno más bien es llevado a pensar que es un apelo de Dios a el amor de sus hijos para que se vuelvan nuevamente a Él. Sabemos que lo que Dios quiere es la salvación de nuestras almas. Y un buen católico no debe temer delante de un castigo si sabe que está siendo protegido por la Suprema Abogada. Ahora toca saber recurrir a ella, toca saber confiarse en las manos de Dios. Y aunque males como estos nos alcanzaran, nosotros sabemos que lo que Dios permite es lo más perfecto para nosotros. Y la actitud de hijos es saber, aunque estos castigos nos llegaran a alcanzar, nosotros responder como el justo Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Si esto es lo que Dios quiere para mí, bendito sea el nombre de Dios, desde que yo sea tan santo cuanto Él lo quiere y le dé toda la gloria que Él espera que yo le dé. Porque si sé que Dios permite esto, es para la salvación y el bien de mi alma y de los míos, de mi familia, etcétera, de todos los que me rodean. Y este es un mensaje también que nos tiene que traer mucha esperanza, pues la conclusión del mensaje de Fátima también es muy contundente en ese sentido y nos dice: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Es hacia ese triunfo del Inmaculado Corazón de María hacia que nos dirigimos y que tenemos que tener una confianza plenísima y total de que ese triunfo se dará. Pasamos al siguiente segmento del programa, que son las noticias de lo que ocurre en la Iglesia y en el mundo. Y nos llegan noticias de Bolivia, donde los obispos de Cochabamba hacen un llamado acerca de las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Y nos afirma la agencia de noticias Gaudium Press que convocan a vivir este acto democrático en paz, respeto, libertad y buscando el bien común. Sobre todo esto en el marco de las primeras elecciones que se dan tras la deposición de Evo Morales en noviembre del año pasado y en movimientos que llevaron a la presidencia interina de Jeanine Áñez. Doctor Saúl, esta indicación que los obispos dan ciertamente tiene mucha profundidad y también mucha oportunidad, ¿no es cierto? Pues enteramente, cierto. No deja de ser cierto que Bolivia tiene un gobierno interino, que es el de Jeanine Áñez. Un gobierno interino pues que diversos analistas dicen que tiene mucho apoyo tras la caída de Evo Morales en noviembre del año pasado y todo lo que sucedió con la caída, ¿no? Su ida de él a otros países, su intento de regreso, marchas de personas que lo apoyaban, marchas de personas que apoyaban al actual gobierno. Entonces,
Estas primeras elecciones en Bolivia, después de esos hechos, serían como que un reencauzamiento del poder político, de la estabilidad política en ese país. Y yo creo que es lo que motiva el comunicado de los obispos de Cochabamba, arzobispo y obispos auxiliares, y pues que le dice a los ciudadanos que hay que votar en conciencia, que hay que buscar el bien común, que hay que ser respetuoso de las decisiones de los órganos adecuados que están vigilando esa elección, como una especie de apoyo a la consecución de la estabilidad política y social en Bolivia. Este es un comunicado que ha sido firmado por todos los obispos de la arquidiócesis de Cochabamba y ha sido también leído en todas las parroquias en las misas del fin de semana. Y vemos, ¿no?, cómo los pastores se preocupan con su gente, ¿no?, porque realmente el tono busca guiar al electorado y sobre todo guiar a las conciencias católicas. Y dice: llamamos a comprometernos para participar de estas elecciones haciendo sentir nuestra voz en este acto que nos permite la democracia en absoluta libertad de conciencia, sin temores, con esperanza y con confianza. Entonces recemos por esa nación hermana y sobre todo por esta nueva etapa que comienza. Y que calza muy bien con lo que hemos comentado en el Evangelio anterior: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y ahora pasamos a una noticia que nos llega del otro lado del mundo. Trata del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Doctor Saúl, este es un conflicto más que político. Se lo ve que está tomando aspectos religiosos y muy marcados, ¿no es cierto? Sí, sobre todo por la intervención de Turquía, por la injerencia de Turquía. El mundo entero quedó muy sensible con Turquía después de que en julio del año pasado la Basílica de Santa Sofía volviera a ser usada para la celebración del culto musulmán. La Basílica de Santa Sofía, decían los ortodoxos, por ejemplo, en Grecia, los cristianos ortodoxos, que era como el San Pedro de los ortodoxos. Basílica de Santa Sofía, que ubicada en actual Estambul, antigua Bizancio y Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Estamos hablando de una iglesia emblemática. Y esa iglesia, que había sido secularizada por el padre de la Turquía moderna, Kemal Mustafa, creo que se llamaba. Ataturk, sí. Por un decreto presidencial refrendado por el Consejo de Estado turco, hoy en día vuelve a servir de lugar de culto musulmán. Entonces, ese hecho motivó las protestas no solo de ortodoxos, sino de cristianos en el mundo entero. Y es un punto muy sensible, porque estamos hablando de que Turquía era la avanzada de los musulmanes en las guerras contra los cristianos, ¿cierto? De Turquía partían todos los ejércitos que querían entrar a Europa, se chocaban los ejércitos europeos que querían ir hacia Oriente. Eso hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el que Turquía, como ya lo han afirmado varios institutos, varios analistas, inclusive el presidente francés, esté mandando milicianos yihadistas sirios al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, torna ese conflicto muy sensible, porque lo torna un conflicto religioso inclusive. Inclusive se han recogido afirmaciones de estos milicianos hablando de que esto es una guerra religiosa, ¿cierto? Entonces, Turquía, Imperio Otomano, milicianos contratados por Turquía que hacen declaraciones religiosas, ¿cierto? Bombardeos, recordemos que en días pasados se bombardeó una iglesia emblemática tenemos que contextualizar un poco, ¿no? Lo que está en disputa es lo que se llama el enclave de Nagorno-Karabaj, que es un enclave oficialmente dentro de Azerbaiyán, pero que tiene gran mayoría armenia, si mal no recuerdo es 90% de armenios, ¿cierto? Armenia es cristiana, una parte católica, otra parte ortodoxa, y Azerbaiyán en su mayoría es musulmana. Pero el enclave de Nagorno-Karabaj, ubicado dentro de Azerbaiyán, es un enclave de mayoría armenia, ¿no?, que está luchando por ser una nación independiente, e incluso por algunos tienen el deseo de anexionarse a Armenia. Entonces, ese enclave ha estado en disputa desde la caída de la Unión Soviética, incluso desde antes. Ese ya ha ocasionado conflictos en el 91, en el 96, entonces los azeríes queriendo tomárselo, los armenios apoyando la independencia, pero la injerencia ahora de Turquía es la que le está dando ese cariz religioso. Y es de llamar la atención las declaraciones del primer ministro de Armenia. Nos dice que si la comunidad internacional
le da un enfoque geopolítico equivocado a esta situación, Europa debe esperar toparse con Turquía junto a Viena. Son los fantasmas que quiere evocar, que quiere resucitar el primer ministro armenio, ¿cierto? Evidentemente el panorama es muy complejo. Por ejemplo, el patrono de ambos países era su patrono en la época comunista, que es Rusia. Rusia tiene nexos diplomáticos, culturales y económicos con ambos países, aunque se dice que más con Armenia. Y Rusia fue la que promovió, por no decir, forzó una tregua que se firmó el viernes pasado para intercambio de prisioneros, intercambio de heridos, ¿no? Pero fue una tregua solo para eso, fue un cese al fuego solo para eso, con quien dice, en cualquier momento se retoman las acciones militares, ¿no? Una tregua que cada bando le dice que el otro ha incumplido. Pero el hecho de que ya esté Turquía, que haya milicianos yihadistas, es decir, musulmanes radicales, que se esté diciendo que primero enviaron 4.000, Turquía envió 4.000 que partieron de un puerto turco, que ahora está enviando 1.000, que Turquía los está pagando. Turquía, estamos hablando de una nación que quiere ser parte de la Unión Europea y que todo el mundo asimilaba a Turquía como una nación musulmana, sí, pero no confesional, no un estado confesional y más bien occidentalizado. De un momento para otro, de unos meses para acá, Turquía se está convirtiendo en una especie de potencia musulmana y potencia musulmana radical que nos hace recordar el caso de Irán. Entonces esos temas religiosos unidos a conflictos bélicos y a temas socioculturales y económicos pues no dejan de ser muy importantes, no dejan de aumentar la tensión en una época en que cualquier tensión tiene una afectación muy grande sobre la opinión pública mundial. Es muy alarmante escuchar, sobre todo por las noticias y todo el conocimiento que todo el mundo tiene del Estado Islámico, de que 4.000 milicianos del Estado Islámico, ¿no es cierto?, hayan sido ahora contratados para ser enviados contra Armenia. Sí, ya estamos hablando de una nación que es poderosa, como es poderosa Turquía, económicamente y militarmente también, que empieza a exportar su revolución islámica o su islamismo radical. Estamos hablando de algo que ya tensa las relaciones internacionales. Tanto que Macron, que no es muy dado propiamente a ese tipo de declaraciones, advirtió sobre eso. Dijo que tenía información fehaciente y verídica de que eso estaba ocurriendo, queriendo entrometerse en ese conflicto. Entonces ahorita lo hace con Armenia, ya lo está haciendo con Siria, mañana con quién lo hará, ¿cierto? Estamos hablando de una región donde hay mucho país que todavía no se ha consolidado muy bien, mucho país que ha surgido tras la caída de la Unión Soviética, ¿cierto? Estamos hablando también de la cercanía con Oriente Medio, donde sabemos que los conflictos religiosos son muy delicados, entonces es un punto a tener muy en cuenta. Recemos entonces para que, en fin, toda esta situación se encauce de la mejor manera posible. Concluimos entonces con el último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda esta semana? Quisiera recomendar una página de internet que termina siendo también el portal de un centro televisivo. Es www.web.tecton.info. Vamos a deletrearlo. Tekton. Si se coloca en un buscador Tekton, Tecton, ahí aparece. Entonces, como decíamos, es un portal televisivo, es un centro audiovisual y también está lleno de artículos muy interesantes sobre espiritualidad, sobre sacramentos, sacramentales, catecismo, está el Evangelio del Día, comentarios al Evangelio del Día. Recomiendo mucho esa página, tecton.info, Tecton. Muy bien, entonces lo colocamos sin falta en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.